Bien es conocido por muchos esta historia del Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces. Varios evangelistas recogen esta historia y la presentan como una forma extraordinaria de actuar por parte de Jesús. También es cierto que los estudiosos de la Biblia, los teólogos, los biblistas, no se ponen de acuerdo sobre el sentido y el significado de esta historia. Hay algunos que hablan, subrayando la divinidad de Jesús, que Jesús hace una especie de prodigio, podríamos llamar magia, por el que se multiplican estos 5 panes y estos 2 peces que el niño trae y presenta a los apóstoles. Otros estudiosos de la Biblia hablan de un gran simbolismo en la historia y, sin negar el milagro por parte de Jesús, hablan del milagro del compartir. Todavía hoy los biblistas no se ponen de acuerdo sobre qué subrayar, pero sí es cierto que si bien Jesús multiplica de forma extraordinaria estos panes y estos peces, o bien se realiza el milagro del compartir, en donde cada uno, de la misma forma que el niño, saca lo que traía y lo pone a disposición de los otros, para nosotros, para nuestra comunidad, esta historia nos puede ayudar mucho, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir. El compartir es algo muy importante, y el compartir siempre desde las cosas positivas que tenemos y no desde lo que nos sobra. El Evangelio sabemos que a veces propone valores que van en contra de la corriente social que vivimos. Nunca fue el Evangelio partidario de apoyar filosofías e ideologías sociales propias de la época o propias de las modas pasajeras. El Evangelio siempre nos va a proponer valores fundamentales, estables, sólidos, para vivir una vida sana y feliz. Y el compartir es uno de estos valores sobre los que podemos fundamentar y cimentar nuestra vida. Cuando somos pequeños, esto se da naturalmente. Los niños comparten la colación, comparten los juguetes. Si bien es cierto que luego riñen y luchan entre ellos, fruto también de su desarrollo emocional y psicológico, y esto tiene que ser así, después, pasado un tiempo, se olvidan y el compartir se va haciendo algo connatural en ellos. Los niños son capaces de compartir muchas cosas. Somos los adultos los que nos cuesta un poco más compartir lo que verdaderamente tenemos, porque lo que nos sobra lo compartimos fácilmente. Llevamos a la parroquia la ropa que ya nos sobra y no nos ponemos y no nos gusta. Llevamos pues algo que nos sobra, como alimentos o qué sé yo. Pero rara vez nos planteamos aportar algo que verdaderamente necesitamos y desprendernos de algo que verdaderamente cuesta trabajo. Incluso a la hora de las donaciones económicas miramos bien un poco cómo estamos y cómo está nuestro estado financiero, para ver si igual nos pasamos y terminamos pasando algún tipo de estrechez. Jesús nos dirá que hay que compartir, que hay que dar, no de lo que nos sobra, recordando aquella historia de la viejita que daba 2 denarios en la colecta, 2 denarios que era lo único que tenía para vivir. Pero hoy el compartir va mucho más allá, porque se trata de un compartir que sacia necesidades fundamentales como son la comida, como es el hambre, como es la justicia, en definitiva. Nosotros estamos viviendo en estos últimos años unos movimientos sociales en muchos países, especialmente en nuestra América Latina, en donde ha habido un alzamiento social reclamando justicia. Y reclamando justicia porque efectivamente hay una distribución, hay un compartir que no es igualitario. Y esto es quizás lo que Jesús nos propone, que al compartir no compartamos las migajas que nos sobran, sino que al compartir compartamos también con una mirada desde la justicia. Cuando miramos esta realidad que estamos viviendo, podemos mirarla también con cierto toque de paternalismo,
bueno, ya son estos otra vez que vuelven a hablar de lo suyo y vuelven otra vez a hacer lío con las mismas cosas, mientras yo vivo tranquilo en mi casa y sin ningún tipo de estrechez. Muchas personas tienen algún tipo de dificultad en su día a día. Jesús, en este Evangelio, también después de saciarse, pide que los discípulos recojan lo que sobra. Y es interesante cómo Jesús y los apóstoles recogen 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Recuerden que el número 12 es un número que se hace presente en la historia bíblica en muchos momentos. Los apóstoles son 12, las tribus de Israel son 12. 12 está muy presente en muchas de nuestras organizaciones. 12 son los meses del año, 24 horas, 12 por 2 son los días, las horas del día. El 12 es un número que encierra un significado profundo. Recoger 12 canastas con lo que sobra significa que a pesar de que nosotros demos de lo que no nos sobra, siempre se nos va a devolver y se nos va a volver a manos llenas. Cuando uno es generoso, cuando una persona es generosa y trabaja voluntariamente por los demás, cuando uno es generoso en su aporte, cuando uno no mide el nivel de amor, de cercanía, de compromiso que tiene con las personas, se nos devuelve a manos llenas eso mismo que nosotros hemos entregado. Y esta es una de las cosas extraordinarias del Evangelio, que cuanto más damos, más recibimos, que cuanto más fruto se produce en nosotros, más grande es la cosecha. Y esto puede tener algo extraordinario y milagroso, pero también es algo de sentido común, porque cuando una persona reparte amor, ¿cómo no vamos a devolverle con el mismo amor que nos trata? Cuando una persona se compromete, ¿cómo no la vamos a valorar en su compromiso? Cuando una persona no pone límite en su saber estar, en su amor y su compromiso, en su trabajo, en su entrega, ¿cómo no vamos a valorarlo? Y todo eso se nos devuelve. Jesús, en este día en el que la multiplicación de los panes y los peces se nos presenta como una oportunidad de seguir conociéndole, de seguir entendiendo cómo vive, cómo actúa Jesús, en este día Él nos invita a entregar nuestra vida y a no reservarnos nada, a poner a Él en el centro y a dejarnos también en manos de Dios, porque donde falte, siempre el Señor hará el milagro para que siempre sobre y rebose.